Gracias por asistir hoy. Soy David Cass, el director ejecutivo de Americans for Tax Fairness. Hoy, un día antes de que se publiquen los nuevos datos de empleo, nos acompañan nuestros socios de Somos Votantes, Network, Unidos, US y People's Action para hablar sobre el impacto de las políticas económicas de Trump en las comunidades latinas. Y me gustaría presentar a Pablo Willis, the Director of Communications and Director of Latino Outreach for Americans for Tax Fairness. Pablo. Bueno, gracias David y gracias a todos para asistir a nuestro nuevo análisis que se publicará después de esa conferencia de prensa. Revela que se crearon más de 1.300.000 empleos menos en industrias con alta concentración de empleo latino durante los primeros 14 meses de la segunda administración Trump, en comparación con los últimos 14 meses de la presidencia de Biden. Esto representa un empeoramiento del mercado en el crecimiento del empleo en las industrias con mayor presencia latina, reportada por primera vez por ATF el año pasado, cuando se crearon casi 300.000 empleos menos en el periodo de enero a agosto de 2025 en comparación con el mismo tramo de 2024. La caída más reciente representa una desaceleración del 62% en la contratación. Por ejemplo, la construcción es la industria con más trabajadores latinos y una de las dos industrias en las que las personas latinas representan más de 40% de la fuerza laboral en total. Bajo la administración Biden, en sus 14 meses en el cargo, la construcción agregó 209.000 empleos. Bajo Trump, en el mismo periodo de 2025, la industria agregó solo 4.400 empleos, una disminución de más del 68%. La industria del transporte, cuya fuerza laboral es más de una cuarta parte latina, añadió un saldo negativo de 194.000 empleos en los primeros 8 meses de la administración Trump, en comparación con los 194.000 empleos agregados en el mismo periodo bajo Biden en 2024. Eso representa una disminución de más del 264%. Otras industrias con la alta densidad de trabajadores latinos como manufactura, ocio y hospitalidad han registrado caídas del empleo de más del 112% y 88%. Estas caídas muestran no solo que las políticas fiscales de Trump no están funcionando para la clase trabajadora, sino también que los regímenes de deportación masiva no han generado crecimiento del empleo en estos sectores clave. Las políticas fiscales republicanas están prejudiciando a todo el país, pero como de costumbre, las personas latinas están siendo afectadas de manera particular. El presidente Trump y los republicanos en el Congreso promulgaron grandes recortes de impuestos para multimillonarios, redujeron los presupuestos de salud y nutrición para trabajadores y familias y impulsaron aranceles incomprensibles. No es ninguna sorpresa que el apoyo latino a la administración Trump se esté desplomando junto con el mercado laboral latino, mientras las finanzas de los hogares se deterioran y las empresas reducen la inversión ante la incertidumbre. Gracias, Pablo. Y ahora me gustaría presentarles a Emmanuel Leal Santillán, National Communications and Media Director, Somos Votantes. Emmanuel. Buenos días a todos. Soy Manuel Leal Santillán, director nacional de comunicaciones de Somos Votantes. Gracias por acompañarnos. El nuevo análisis de Americans for Tax Fairness es contundente, pero hay que recordar que ese colapso en el mercado laboral no está ocurriendo en el vacío. Somos Votantes lo está documentando en tiempo real, en las actitudes, en las prioridades y en las indicaciones de los votantes latinos. Este mes, Somos Votantes publicó nuestra primera encuesta de 2026, la quinta entrega de nuestra serie, y es la primera en enfocarse exclusivamente en los estados y distritos donde se podría decidir el control
del Congreso y las gobernaciones en las próximas elecciones. Estamos hablando de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Texas y Wisconsin. Y los hallazgos son muy claros. El costo de la vida sigue siendo el lente a través del cual los votantes latinos están juzgando todo y a todos. Más de 8 de cada 10 votantes latinos en los estados encuestados reportan que los costos han subido durante el último año. 2/3 dicen que ha subido mucho. Sus mayores preocupaciones se concentran en los altos precios en el supermercado, la atención médica y en los medicamentos. ¿Y a quién culpan por el aumento de los costos? Por un margen de 3-1, los votantes latinos culpan más a los políticos que a las corporaciones por el alza abusiva de precios y argumentan que los políticos no están haciendo lo suficiente para responsabilizar a estas mismas corporaciones. Eso conecta directamente con lo que Americans for Tax Fairness documenta hoy. Cuando las políticas públicas priorizan las exenciones fiscales a los más ricos sobre las familias trabajadoras, son esas familias las que terminan pagando el precio. Y cuando se compara directamente con los partidos, por un margen de 2-1, los votantes latinos culpan a las políticas económicas republicanas como los aranceles, el gasto militar en el extranjero y los recortes a los programas de salud y alimentación por el aumento de los costos. Y hay un nuevo factor que se ha convertido en el mayor debilidad republicana, la guerra de Trump en Irán. El 65% de los votantes latinos dicen que la guerra está impulsando el alza de la inflación. El 64% dice que se ha disparado los precios de la gasolina y el 63% está preocupado por lo que la guerra de Trump en Irán le está costando a los contribuyentes. Trump va de mal en peor con los votantes latinos. Según nuestra encuesta, su favorabilidad personal está en -24 en los estados encuestados, la aprobación de su gestión laboral en -26 y su peor calificación, como en cada encuesta anterior, es la economía a -30. El eje central de su campaña del 2024 se ha convertido en su mayor debilidad. Mientras tanto, en cuestión de por quién los votantes latinos van a apoyar en noviembre, los demócratas mantienen una ventaja de 20 puntos en la boleta genérica electoral en estados clave. Pero, y algo muy importante, no tienen la victoria asegurada. Nuestra encuesta documenta debilidades reales para el partido en cuestión de la seguridad, de la delincuencia, en la percepción de que no están haciendo lo suficiente en contra del despilfarro público y en el riesgo de que están desconectados de la realidad económica de las familias latinas. Casi la mitad de los votantes latinos encuestados expresaron esta preocupación. Los votantes latinos tienen un mensaje muy claro para los candidatos de ambos partidos en noviembre. El que primero comunique soluciones reales para la economía, como reducir el desperdicio mientras se protege el seguro social, Medicare y Medicaid, y se creen empleos bien pagados, tendrá una ventaja decisiva. El 88% de los votantes latinos dicen que serían más propensos a apoyar a ese candidato. En resumen, el mercado laboral que Americans for Tax Fairness documenta hoy y el estado de ánimo que nosotros documentamos en nuestra encuesta cuentan la misma historia. Los latinos son los que sostienen estas industrias, los que sienten los altos precios día a día y los que están cambiando su posición política en respuesta directa a lo que esta administración ha hecho o ha dejado de hacer con la economía. Y nosotros continuaremos monitoreando estas tendencias
presentando los datos que los candidatos, los medios y nuestros aliados necesitan para entender a este electorado decisivo. Gracias y con mucho gusto respondo sus preguntas al final. Ahora le regreso la palabra a David de Americans for Tax Fairness. Muchísimas gracias, Manuel. Y ahora me gustaría presentarles a Lizette Engel, Director Economic Policy Project Unidos USA. Muchas gracias, feliz día. Me voy a enfocar en cómo poner una cara a los trabajadores que son la fundación de la economía. La serie de investigación de la clase trabajadora latina que Unidos US proporciona es el telón del fondo estructural necesario para entender por qué las cifras de empleo presentadas hoy día por ATF y que han golpeado tan duramente a nuestra comunidad. El primer informe establece que 38.5 millones de adultos latinos, o sea, 4 de cada 5 o el 80%, pertenecen a la clase trabajadora. El segundo nos dice de que el segundo informe nos muestra que estos trabajadores se concentran precisamente en los sectores que ATF registra las pérdidas de empleo más agudas: la construcción, el transporte, la manufacturía y la industria de servicios. No se trata de trabajadores periféricos. Estos son la columna vertebral de dichos sectores, representando el 32% de todos los trabajadores en construcción y más del 28% en el sector agrícola. El hilo fundamental de este es lo que los trabajadores latinos cumplen con su labor. Presentan la tasa de empleo más alta de cualquier otro grupo racial dentro de la clase trabajadora. El problema no se radica en la ética laboral, sino en el compromiso, ni su compromiso del mercado de trabajo, sino en el entorno político que estamos viendo ahorita. Los bajos salarios, los beneficios limitados y las condiciones laborales peligrosas ya estaban documentadas antes de la llegada de esta administración. Los datos que hemos visto hoy revelan que estas vulnerabilidades estructurales se ven ahora más agravadas por una caída brusca, impulsada por las decisiones políticas que estamos viviendo en los mismos sectores donde se concentra esta fuerza laboral. En lo que respecta específicamente a las mujeres latinas que tienen la participación más alta también en trabajos donde la paga es muy baja, sus ingresos medios ya se situaban en tan solo 53 centavos por cada dólar percibido por los hombres blancos no hispanos, incluso antes de que ocurriera todo esto. Son las trabajadoras que cuentan con menor protección dentro de la fuerza laboral, registran la tasa de desempleo más alta que todos los otros grupos que estamos monitoreando, se concentran en puestos de bajo pago y asumen labores de cuidado no pagado cuyo valor se estima en más de 130 mil millones de dólares anuales. Una caída del 72% en el crecimiento del empleo en los sectores con alta presencia latina golpea con mayor fuerza a quienes disponen de menos margen de maniobra. Los datos que hemos presentado aquí revelan quiénes son estos trabajadores y qué desafíos se enfrentaban de antemano. Por su parte, los datos que hemos visto de nuestros colegas demuestran que las decisiones políticas actual de esta administración, tales como la imposición de aranceles, los recortes en los programas de salud y nutrición y la falta de inversión en salarios o licencias laborales, están empeorando una situación que ya era estructuralmente frágil. Para las familias latinas de clase trabajadora, esta no es una conversación abstracta sobre cifras y números de empleo. Es sobre si pueden pagar la renta, si pueden poner comida en la mesa y llegar a fin de mes. El ingreso mediano de una familia latina de la clase trabajadora es nada más $56,000 al año. Al mismo tiempo, en las últimas 2 décadas, el costo de vivienda se ha duplicado. La atención médica subió un 116% y el cuidado de niños subió un 135%. Los salarios no han podido seguir con ese ritmo. Mañana es 1 de mayo. Entran en vigor nuevas restricciones del programa de asistencia alimentaria conocido como SNAP, que van a reducir el acceso de beneficios para millones de personas, incluyendo los latinos. Casi uno de cada 4 latinos de clase trabajadora depende de SNAP para poder alimentar a su familia. Perder ese apoyo justo cuando el mercado laboral cae y los precios siguen altos no es solo una decisión técnica, es una decisión sobre qué familias cuentan. Gracias. Gracias, Lizette. Muchas gracias. Y me gustaría presentarles a Drake Starling, Senior Government Relations Advocate Network. Drake.
Muy buenas tardes, buenos días, perdón. Hola a todos, vengo en nombre de Network Lobby for Catholic Social Justice. Defendemos la justicia social católica y buscamos políticas federales que sirven al bien común y permiten que todas nuestras comunidades prosperen. Estamos en este momento viendo los efectos de la ley HR-1, la ley fiscal de Trump, que ofreció grandes recortes de impuestos a las personas más ricas y ofreció 75.000 millones en nuevos fondos a ICE. Pero esto fue financiado por recortes a programas de alimentos, atención médica y mucho más. Familias dependen de estos programas. Ahora logran hacer otra vez y hacer aún más recortes a familias trabajadoras. Esto no es solo un problema económico, es un fracaso moral. Solo en los Estados Unidos, un puñado de multimillonarios acumula la asombrosa cifra de casi 8 billones de dólares. Mientras tanto, nuestras familias luchan para costearse la comida, la vivienda y la atención médica. Por eso estamos urgiendo al Congreso a recaudar 10 billones de dólares durante la próxima década, pidiendo que las personas ultra ricas y a las corporaciones también paguen impuestos de manera justa. Esto nos permitirá a financiar inversiones públicas que hagan la vida más económica para todas nuestras comunidades. Como católicos y personas de fe y buena voluntad, creemos que los recursos de nuestro país deben compartirse para beneficio de todas las personas y no ser acaparados por unos pocos ultra ricos. La mayoría de nosotros coincidimos en que los multimillonarios no deberían pagar una tasa impositiva efectiva más baja que las familias trabajadoras. El 63% de los estadounidenses cree que deberíamos aumentar los impuestos a las grandes corporaciones. Cuando todos paguen la parte justa de sus impuestos, podremos ofrecer atención médica, cuidado infantil y educación a precios económicos, acabar con el hambre y la crisis de la vivienda, construir escuelas, hospitales y residencias de ancianos, mantener la seguridad social y mucho más. En lugar de enriquecer aún más a los multimillonarios, el Congreso debe pedir a los ultra ricos que paguen su porción en un sistema tributario justo para brindar los servicios que los estadounidenses quieren y necesitan. Nuestro mensaje hoy es claro. Necesitamos una sociedad y una economía más justa. Estamos unidos en construir una economía moral que funcione para todos, sin excepciones. Muchísimas gracias. Gracias, Craig. Muchas gracias. Y me gustaría presentarles a Nancy Díaz, Grassroots Leader, Center for Healthcare Progress. Nancy. Gracias, David. Buenos días. Hola a todos. Yo soy Nancy Díaz, miembro de Center for Health Progress y líder comunitario de la Mar, Colorado. Y hoy quiero hablar desde el corazón, no solo como profesional, pero también como parte de una comunidad que todos los días estamos haciendo lo correcto. Y aún así, cada vez se nos hace más difícil salir adelante. En el sureste de Colorado, como en todo el país, nuestras familias trabajan duro, pagamos nuestros impuestos, cuidamos a nuestros hijos, sostenemos nuestras comunidades, pero el sistema no está respondiéndonos con la misma responsabilidad. Un sistema fiscal justo debería facilitar la vida de las personas, debería de garantizar salud, estabilidad, alimento, pero hoy vemos lo contrario. Cuando se recorta Medicaid, no es una cifra en el presupuesto, es una mamá que no puede pagar la consulta médica. Cuando se limita SNAP, no es una política pública, es un niño que va a la escuela con hambre. Cuando se impulsan políticas antiinmigrantes, no es seguridad. Es miedo constante en familias que ya estamos aportando todos los días. Y aquí en Colorado, nuestro sistema tributario tampoco ayuda. Es un sistema que beneficia a quienes tienen más, a esas grandes corporaciones y a quienes tienen los mayores ingresos, mientras que la clase trabajadora estamos sosteniendo la mayor carga.
y al mismo tiempo estamos viendo escuelas con menos recursos, servicios de salud insuficientes, comunidades rurales donde parece que siempre nos llega lo último, lo que queda, lo que sobra. Yo veo esto todos los días. Durante esta temporada de impuestos, una abuela me dijo algo que no se me olvida. Ella estaba muy emocionada porque iban a poder comprar un refrigerador que funcionara bien. Esto no es un lujo, esto era para poder mantener su comida y los medicamentos que mantienen en buena salud a esta abuela en buen estado. Eso es lo que está en juego. Hoy muchas familias tienen que tomar decisiones imposibles. O pago mi seguro médico o pago la renta. O arreglo el carro que me permite ir a trabajar o compro comida. Eso no es una elección, eso es sobrevivencia. Y aún así, en nuestra comunidad hay valores muy fuertes. Nos importan que nuestros niños coman, no importa que no sean nuestros hijos, porque entendemos algo muy simple, el bienestar de uno es el bienestar de todos. Y lo que nos hace falta y lo que tenemos que hacer es cambiar la narrativa. Aquí no estamos solo para decir que merecemos lo básico, no estamos aquí solo para sobrevivir. Las comunidades latinas, las comunidades trabajadoras, merecemos vivir con dignidad, merecemos estabilidad, merecemos oportunidades reales para avanzar. Un sistema justo, un sistema fiscal justo, significa invertir en la gente. Significa que quienes tienen más, como esas grandes corporaciones y esas personas que tienen los mayores ingresos, contribuyan de una manera justa. Significa que nuestras comunidades no sean olvidadas, porque nuestra gente no le tiene miedo al trabajo, pero el trabajo duro no debería de ser sinónimo de vivir al límite. Y en Colorado tenemos que decirlo con mucha claridad. No es que las familias estamos fallando, es el sistema que nos está fallando a nosotros. Y eso no es solo injusto, eso es inaceptable. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Nancy. Pues nos gustaría tener muchas preguntas ahora. Pues, ¿quién tiene una pregunta? Hola, buenos días. Perdón, es que no encontraba cómo quitar, cómo ponerlo de levantar la mano. Mi nombre es Marina Franco, soy de Noticias Telemundo. Mi duda es, ¿hasta qué punto tienen ustedes contemplado que los impactos en estas industrias de menor contratación eh, se deban quizá un poco más a temas pues como la ley fiscal o las políticas de deportación masiva por sobre cualquier otra como posible acción de empresas de pues, no sé, por ejemplo, del impacto de los aranceles, de tomar decisiones con base a eso como para poder realmente pues, sopesar que el impacto en estos sectores de mucho trabajador latino sea necesariamente por algo como federal y no tanto por pues, acciones, digamos, más regulares de empresas. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Así que um, es un asunto mayormente es macroeconómico, sí, con los aranceles, con la crisis de accesibilidad en la economía, la cuesta de vida. Así que, por ejemplo, con hospitalidad, cosas así, gente no gasta la misma tipo de dinero como antes porque hay menos en, presupuesto de la mayoría de la gente normal. Y en otras industrias es bien específico porque materiales que utilizan para construir edificios, casas, cosas así son más caros y se trata de hacer con eso. Y sí, es bien difícil para decir qué acciones va a mejorar la situación en un nivel local. Por supuesto, hay cosas
que gente que puede ser, pero es el mejor impacto ah, es la economía macro y especialmente ahora con la guerra en Irán. Cuestas para energía va a aumentar y hay más incertidumbre, así que menos inversión en diferentes sectores de economía y va a empeorar este crisis. Si puedo responder también, creo que es una combinación de todas las acciones de la administración y una herramienta que usaron fue implementar esta ley que está afectando diferentes sectores de la economía. Nosotros hablamos sobre la presencia o las contribuciones de la clase obrera de latinos, y no especificamos o en este reporte por lo menos la diferencia entre la labor de personas indocumentadas y cuánto ellos producen a la economía. Tenemos un reporte en el que estamos trabajando para poder exactamente poder demostrar que ese sector también va a tener un gran golpe debido a las políticas inmigrantes, pero sí sabemos de que están conectadas, no podemos diferenciar entre las dos y que las políticas de inmigración van a reducir el GDP de los Estados Unidos. Sabemos que ya estamos viendo un recorte en la manera de cómo las personas, esas industrias ya están sufriendo, que no necesariamente son solamente las personas que tienen un estatus legal, porque especialmente en la agricultura y en la construcción, la mayoría de esta fuerza laboral es indocumentada y no significa que las personas ciudadanas están llenando esos trabajos. Así que estamos viendo que todo está contribuyendo a esa tormenta que estamos viendo en la economía. Y también para aclarar un poquito más, para recalcar lo obvio, el daño ya está hecho, el daño la gente lo siente. Y los votantes latinos en nuestra encuesta siguen siendo muy claros de que responsabilizan a los políticos que no están haciendo lo suficiente para responsabilizar a estas corporaciones. Y entonces ellos están viendo como recalcó Nancy, un sistema que no está funcionando para la gente trabajadora como ellos. Gracias. José. ¿Qué tal? Buen día. José Luis Martínez del Diario de Nueva York. Eh, Mi pregunta va encaminada a cómo interpretan ustedes que un sector importante de votantes latinos haya votado por los republicanos, específicamente por las propuestas de Donald Trump, pese al efecto de todas estas políticas que se sabía que iban a implementar, tanto discriminatorias en el tema migratorio eh, como selectivas en el tema laboral, con todo el impacto que está teniendo en la economía de las familias en todo el país y específicamente en los sectores donde la comunidad latina tiene mayor presencia. ¿A qué se debe este factor? Y si consideran que el efecto económico que está teniendo estas políticas en los bolsillos de las familias va a provocar que todas estas personas cambien el sentido de su voto para las elecciones de noviembre. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Puedo empezar a decir, pues sí, hubo un porcentaje de votantes latinos que realmente crearon que Trump iba a cumplir con sus promesas de bajar los precios el primer día. Y ya viendo que no lo ha hecho, que ha hecho lo contrario, que una mayoría de los votantes latinos en general sienten que el costo se ha aumentado en el último año y por mucho, hemos documentado que varios de esos votantes latinos que votaron por Trump en el 2024, se han arrepentido de ese voto y se ve claramente en los datos que vemos que califican pésimamente a Trump en términos de la economía y por eso vemos que el apoyo no solo para Trump, sino para los republicanos en términos de la economía va a ser un factor fuertísimo en su decisión para las urnas en noviembre. 。 Gracias. José Luis. Buenos días. Soy Alejandro González. Yo soy de Noticias Televisa. Mi pregunta va encaminada a, ¿cómo interpretan ustedes que un sector importante de votantes latinos haya votado por los republicanos, específicamente por las propuestas de Donald Trump, pese al efecto de todas estas políticas que se sabía que iban a implementar, tanto discriminatorias en el tema laboral, con todo el impacto que está teniendo en la comunidad de las familias en todo el país y específicamente en los sectores donde la comunidad latina tiene mayor presencia?
Great. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, pero también yo creo que em, no hay una sola explicación porque cualquier análisis serio tiene que evitar esas caricaturas tipo votaron en contra de sus propios intereses. Lo que sí hay es una combinación de factores como bueno, estructurales, culturales y de información que ayudan a entender por qué un sector del electorado latino pueda apoyar a Donald Trump, aun cuando algunas de sus políticas les afectan súper negativamente. Em, yo creo que en la práctica votan por valores, religión, familia, orden, y también por identidad, aspiración de clase media, antielitismo y también algunos temas salientes como inflación, crimen, inmigración. Por ejemplo, o sea, un votante puede perder acceso a ciertos beneficios, pero priorizar la seguridad, fe o percepción de orden social. O sea, es algo que tiene muchos factores, ¿no? Gracias, gracias. ¿Hay más preguntas? Y solo me gustaría agregar para José Luis en esta pregunta, le podemos compartir datos am, específicamente en un segmento del electorado latino donde más claramente se puede ver este desplomo de apoyo, es que es en los votantes, o los hombres latinos. Se puede ver de que desde el inicio de la administración de Trump, los números eran no tan significantes, pero vemos que durante el verano, cuando entraron en vigor los aranceles, sus efectos, empezó a perder el apoyo en un segmento que lo apoyó durante el 2024, que es los hombres latinos, y ahora está muy, muy, muy por debajo de ese segmento del electorado, que le ayudó a llegar a la presidencia. Muchas gracias. Am, ¿Otras preguntas? Hola, muy buenos días. Aquí Francisco González de La Opinión. Y me encantaría saber más acerca de las expectativas. Es decir, tenemos estos resultados que nos acaban de compartir cada uno de ustedes en torno a lo que se ha visto reflejado en los últimos 14 meses del segundo mandato de Trump y haciendo una comparación con también con el periodo de Biden. Entonces me encantaría saber qué es lo que esperan. Ahorita precisamente estamos en un contexto complicado, ¿no? Estamos viendo ya los efectos del conflicto en Medio Oriente, ¿no? La gasolina está subiendo, hay cada vez más desempleo generalizado, no nada más en el entorno latino, y se espera que la inflación suba, ¿no? Entonces, ¿cómo todos estos parámetros, o sea, cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que ustedes visualizan en lo que resta del año? Y bueno, todavía faltarían 2 años más de Trump, pero no nos vayamos tan lejos. Me encantaría saber nada más sus expectativas de este 2026 sobre este contexto económico actual. Muchas gracias. Puedo empezar. En términos de su aprobación con los votantes latinos, pues hemos documentado esa caída desde el año pasado, como acaba de explicar, y aún creemos de que, pues, debido a todas esos factores que acaba de explicar, a que Trump y los republicanos no han llegado, no han tocado piso. Aún pueden seguir cayendo en términos de la aprobación con los votantes latinos debido a todos esos factores. Entonces vamos a documentar, a seguir documentando esa caída, para ver cómo eso va a afectar las urnas en noviembre, porque vemos de que
los votantes latinos reportan estar muy motivados para votar en noviembre y el tema principal detrás de esa motivación es la economía. En términos de números, sabemos de que hay estimados sobre cuánto esto puede impactar la reducción en la participación de la economía, ¿no? Los latinos, de los 66 millones de latinos que estamos aquí en los Estados Unidos, contribuimos 4.1 trillones de dólares a la economía. Si fuéramos nuestro propio país, fuéramos la economía, la quinta economía más grande en todo el mundo. Ahora bien, todas estas políticas afectan el sentimiento del consumidor y sabemos que el año pasado ya hubo un impacto. Tenemos números preliminarios que dicen de que las comunidades de inmigrantes bajaron sus gastos por 55 billones de dólares. Este año ese número puede subir porque ya hemos pasado todo un año completo bajo esta administración, sintiendo los efectos y los impactos de no tener el seguro médico o esos créditos que ayudaban a la clase obrera. Ahora mismo vamos a empezar a ver personas perdiendo sus beneficios de SNAP que ayudaban. Sabemos que los gastos y el costo de vida, como han mencionado mis colegas aquí, sigue subiendo y si tienes menos ingreso, menos ayuda y tu ingreso va subiendo, hay menos dinero que circula a la economía. Así que otra cosa que vamos a ver también es la participación en los impuestos, con los efectos y la lupa que hay en las personas que no tienen un estatus legal, que contribuyen casi 100 billones de dólares para financiar el gobierno. Todas esas personas, muchas no han decidido que no van a participar en declarar sus impuestos. Así que vamos a ver un gran recorte en esos programas que ellos mismos no pueden accesar, pero que ayudan a personas ciudadanas. Y estamos queriendo hacer un análisis de cómo eso va a impactar los presupuestos locales y estatales. Nancy. Gracias. Para mí, como ciudadano de a pie, como un residente común, creo que la expectativa es encontrar más poder colectivo, poder asegurarnos quienes tienen la capacidad de votar, que ejerzan ese voto y que sea un voto informado. Creo que ya no es tiempo de estar apáticos, la política no me afecta, creo que nunca lo ha sido, creo que es momento de involucrarnos y empezar a generar ese cambio, y ese cambio tiene que venir de la comunidad, de abajo hacia arriba, porque los que están arriba tienen la comodidad del poder. Entonces, creo que mi expectativa es eso, ver despertar, nos están apretando el cinturón, nos están cercando como comunidad, principalmente como comunidad de color. Creo que es momento de ver el poder y la capacidad que tenemos como comunidad, como colectivo, de cambiar lo que está sucediendo y no permitir que la democracia en este país muera. Gracias, Nancy. ¿Algo más? ¿Otras preguntas? 1, 2, 3. Pues me gustaría decir muchas gracias por asistir hoy y nos vemos. Hasta luego.